Mushoku Tensei, volumen 9. El arco de la universidad, parte 2. Historia paralela. Sylphiet, parte 0. Aquella noche soñé con el pasado, con la llegada de Rudy a la universidad. Fue mi tercer año en la Universidad de Magia de Ranoa. Linia y Purcena se habían calmado después de su derrota, y la princesa Ariel se había asegurado el puesto de presidenta del consejo estudiantil. Esos éxitos habían atraído a muchos nuevos seguidores a nuestro campamento. Todo iba relativamente bien. En este punto, habíamos reclutado a tantos estudiantes y profesores influyentes de la escuela como pudimos. Decidimos comenzar a atraer poderosos aliados potenciales a la Universidad de Magia, donde luego podríamos intentar asegurar su cooperación. Y mientras trabajábamos en esto, nos topamos con algo totalmente inesperado. Específicamente, nuestra investigación nos llevó a una persona conocida como Senegal Rudeus. Supe de inmediato que tenía que ser Rudy. Senegal fue descrito como un joven mago que rápidamente se abrió camino hasta el rango A en el gremio de aventureros. Solo había estado en esta región durante unos años, pero la noticia de sus hazañas ya se había extendido por las naciones mágicas. Su especialidad era la magia terrestre. Era difícil juzgar cuán poderoso era realmente a partir de los rumores, pero la mayoría dijo que podía convocar un pantano sin decir una palabra. El hechizo silencioso fue el detalle que me convenció de que tenía que ser él. Y en retrospectiva, también había usado magia a base de barro la primera vez que nos conocimos. Rudy podía usar magia de agua de nivel santo, por lo que la gente tendía a esperar que él confiara en eso. Pero le había gustado usar trucos inteligentes, como dispararse a sí mismo con ondas de choque, o convocar pantanos para ralentizar a sus oponentes. Le expliqué a la princesa Ariel que Senegal Rudeus era casi con certeza el chico que me había enseñado magia, mi viejo amigo que había estado desaparecido durante muchos años. Bueno, si él es el artículo genuino, sin duda sería bueno tenerlo de nuestro lado. En ese momento, la princesa Ariel era obviamente escéptica sobre Rudy. Eso fue comprensible. Los rumores que circulaban sobre él sonaban realmente sospechosos. Fueron algo como esto. Rudeus Greirat nació en Villabuena, ubicado en la región de Fitoa del reino de Asura. Cuando solo tenía 3 años, comenzó a estudiar con la maga de agua de nivel rey Roxy Migurdia, aunque ella solo era de nivel santo en ese momento. A la edad de 5 años, se convirtió en un mago de agua de nivel santo por derecho propio. A los 7 asumió el cargo de tutor de Eris Boreas Greirat, la hija del alcalde de la ciudadela de Roa. Durante los años siguientes, transformó a esta niña salvaje e incontrolable en una joven respetable. Después de esto, desapareció en el incidente de desplazamiento. En el pasado, probablemente no habría levantado una ceja ante nada de esto. Pero ahora, después del tiempo que había pasado viviendo en el Palacio de Plata y estudiando en la Universidad de Magia, tenía que admitir que sonaba extraño. Incluso ficticio. Por supuesto, sabía que Rudy realmente había estudiado con Roxy y que la respetaba profundamente. Yo nunca conocí a Roxy, pero sabía que había pasado algún tiempo en Villabuena. De hecho, la varita que llevaba era algo que le había dado a Rudy. La parte de que él se convirtió en tutor a la edad de 7 años también tenía sentido. Eso habría sido justo cuando sus padres lo sacaron de la aldea. Créame, princesa Ariel, esta información es precisa. Definitivamente es él. Quizás, pero debo decir, con toda honestidad, que estos rumores son bastante difíciles de creer. Mis afirmaciones no habían convencido a la princesa Ariel y Luke. Confiaron en que no les estaba mintiendo deliberadamente, pero tampoco creyeron completamente la historia. No puedo culparlos. Conocí a Rudy personalmente y hasta a mí me parecía una locura. En cualquier caso, ¿un mago tan extraordinario realmente nos prestaría su ayuda? Y mucho menos uno con vínculos con los Greyrats de Boreas. Todavía no estaba tan familiarizada con la enmarañada red de alianzas y rivalidades que definían a las familias nobles de Asura. Solo había pasado un año en la corte y había mucho que aprender. Pero sabía mucho sobre las distintas ramas de Greirat. La familia Boreas era leal al primer príncipe. Eso los convirtió en nuestros enemigos. Y si Rudy trabajaba para ellos, era muy probable que también fuera nuestro enemigo. Dicho esto, parecía bastante obvio que había cortado los lazos con ellos hace algún tiempo. De lo contrario, no tendría mucho sentido para él deambular por los territorios del norte como un aventurero. Estoy segura de que nos ayudará si le pregunto. Mi voz no era particularmente segura. Ni siquiera pude convencerme de que era verdad. Luke resopló divertido.
Con un pecho tan plano, no vas a conquistar a ningún hombre de Notos. Cubrí mi pecho con mi brazo y le lancé a Luke una mirada enojada. Siempre fue así. Nunca perdió la oportunidad de burlarse de mí por lo plano de mi pecho. Según él, las mujeres sin pechos adecuados ni siquiera eran mujeres, lo que significaba que yo era la definición de poco atractiva. No estoy seguro de qué quería que hiciera al respecto. Tenía sangre de elfo en las venas, y los elfos simplemente no son voluptuosos. Para ser justos, Luke solía suavizar el golpe al final. Aunque supongo que esa es la razón por la que somos amigos. Fue bueno saber que pensaba en mí como una amiga. Aún así, los constantes insultos sobre mi apariencia no estaban haciendo maravillas con mi autoestima. Sabía que mi apariencia no tenía nada de especial en comparación con la de la princesa Ariel, pero ese era un listón muy alto que superar. Eso ni siquiera es lo que quise decir, Luke. Bueno, ¿qué quisiste decir entonces? Seguramente no tiene la intención de revelarle su verdadera identidad. Oh, tienes razón. Se suponía que ahora era el silencioso Fitz. No podía andar volando mi tapadera, ¿y ahora qué? Aún así, estoy muy feliz por ti, Sylphie, dijo la princesa Ariel con una sonrisa. Debe ser maravilloso encontrar a alguien que has estado buscando todo este tiempo. Realmente, la princesa era una persona amable. A veces podía ser muy severa y pasaba mucho tiempo preparando todo tipo de tramas furtivas, pero en el fondo tenía un buen corazón. Eso ya lo sabía. Pero aún así, no esperaba lo que vendría después. Haré una excepción especial. Puedes revelar tu identidad a este Rudeus. ¿Qué? ¿Está dispuesta a desenmascarar a el silencioso Fitz? Pero princesa Ariel, todo nuestro plan podría desmoronarse. Era consciente de la importancia del papel que desempeñaba en nuestra estrategia general. Fitz era la encarnación viviente del poder de la princesa Ariel. Era un hombre de orígenes misteriosos y notables habilidades mágicas que permanecía en silencio a su lado, obedeciendo todas sus órdenes. Añadió mucho a su misticismo y la hizo parecer mucho más intimidante. En los últimos años, me di cuenta de que era lo suficientemente poderosa como para vencer fácilmente a un mago o espadachín promedio. Supongo que Rudy me había entrenado bien. Todavía no estaba en el nivel rey o imperial, y mucho menos en el de los 7 grandes poderes, pero probablemente podría defenderme de un santo de la espada. No era rival para los guerreros de nivel rey que algunos de los otros aspirantes al trono podían invocar, pero en este momento era el arma más poderosa del arsenal de la facción de la princesa Ariel. Había un buen número de personas en la universidad que habían decidido apoyarla porque se había ganado la lealtad de alguien tan fuerte como Fitz. Si se corriera la voz de que en realidad yo era solo una chica común de una aldea remota, esa gente muy bien podría escapar de nuestro campamento. Mis habilidades seguían siendo reales de cualquier manera, por supuesto. Pero la gente no siempre piensa en estas cosas con demasiada lógica. Ya has hecho mucho por mí, Sylphie. Seguro que te debo un emotivo reencuentro con tu amigo, como mínimo. Pero, si eso de alguna manera resulta en que todos nuestros planes se derrumben, estoy dispuesta a aceptar ese resultado, interrumpió Ariel, su voz firme y decisiva. Y en cualquier caso, si vamos a engatusar a este joven a nuestro lado, ¿quién mejor para reclutarlo que su amigo de la infancia? Gracias, princesa Ariel. Dudé por un momento, pero terminé simplemente expresando mi gratitud. La princesa obviamente también estaba buscando algún beneficio personal aquí, pero eso no me molestó en este momento. ¿Qué pensaría Rudy cuando me viera ahora, ya mayor? Ya lo estaba esperando. Nuestro plan para atraer a Rudy a la universidad salió muy bien. Pasamos nuestra información sobre él a la administración, insinuando ligeramente que podría ser una buena idea reclutarlo. El subdirector Genius se encargó del resto sin más empujones. Unos meses más tarde, finalmente llegó el día que había estado esperando. Estaba en una clase de habilidades prácticas en la sala de entrenamiento, cuando el subdirector entró con alguien justo detrás de él. Cuando vi quién era, casi grité de alegría. Es Rudy. Es realmente Rudy. No había ninguna duda al respecto. Su rostro parecía un poco más sombrío que antes, pero definitivamente era Rudy. No había duda de él. Oh, wow. Él es muy guapo. Todavía se podían ver rastros del chico que conocía en casa, pero había crecido mucho. Sus movimientos también eran suaves y constantes. Era obvio que había entrenado mucho. La túnica que vestía estaba un poco hecha jirones,
pero eso solo agregaba un bonito indicio de peligro. Se notaba que había pasado por muchas batallas en esa cosa. Llevaba su bastón con practicada facilidad. Mientras caminaba hacia la sala de entrenamiento, Rudy miró a su alrededor, estudiando cuidadosamente su entorno. Era algo que había estado haciendo desde que éramos niños. Pensé que me iba a casar con él en ese entonces, pero tal vez él está fuera de mi liga. Cuanto más lo miraba, más caliente se ponía mi cuerpo. Agarrada por un impulso repentino, di un paso brusco hacia adelante, listo para correr y gritar su nombre. Ru. Pero justo cuando comencé a hablar, me quedé paralizado en el acto. Una mujer muy hermosa acababa de entrar en el pasillo detrás de Rudy. Espera. ¿Esa es la esposa de Rudy? Ella era una elfa, por el aspecto de las cosas. Algo en ella me recordó a mi papá. Su rostro era elegante y digno. Se parecía un poco a una reina, o tal vez a una mujer noble adinerada. Y ella estaba colgando sobre Rudy. Parecía un poco exasperado por su comportamiento, pero no se quejó ni la apartó. ¿Eh? ¿Eh? Mientras estaba allí mirando, aturdida y desconcertada, perdí la oportunidad de correr y saludarlo. Unos minutos más tarde, me llamaron para ayudar a administrar el examen de ingreso de Rudy. Supongo que querían verificar que realmente podía lanzar hechizos en silencio. En este punto, me las había arreglado para calmarme un poco. No era extraño que Rudy tuviera una mujer hermosa en su vida, dado lo guapo que se había vuelto. Eso era lo que seguía diciéndome a mí misma. No importaba si estaba casado ahora. Realmente no importaba. Los dos éramos solo amigos, después de todo. ¿Por qué sería un problema? Tendría que felicitarlo. Bueno, no de inmediato, por supuesto. Primero podríamos tomarnos un tiempo para celebrar que ambos estábamos vivos. Manteniendo estos pensamientos firmemente en mi mente, me preparé para mi primera conversación con Rudy en muchos años. Es un placer conocerte. Mi nombre es Rudeus Greirat. Me congelé en el lugar. Un placer, ¿conocerme? ¿Eh? ¿Cómo? De ninguna manera. Espera. ¿Él se olvidó de mí? Siempre que todo vaya bien, seré un primer año a partir del próximo semestre. Si encuentras que me falta algo, espero que me ayudes a guiarme y animarme. Ah. ¿Eh? Después de unos momentos totalmente desconcertados, finalmente recordé que llevaba un par de gafas de sol grandes, ahora tenía el pelo blanco y estaba vestida como un niño. Además de todo eso, habían pasado 8 años desde que nos separamos. Había crecido mucho más durante ese tiempo. Sería una tontería esperar que me reconociera de inmediato. Me había metido demasiado dentro de mi propia cabeza. Lo había reconocido, así que asumí que él me reconocería. No había estado pensando con claridad, simple y llanamente. Todo lo que tenía que hacer era quitarme las gafas de sol y decirle quién era en realidad. La princesa Ariel ya me había dado permiso. No podía hacerlo en público, pero siempre podía llamarlo a algún lugar privado más tarde. Pero incluso mientras pensaba esto, otro pensamiento pasó por mi mente. Uno muy feo. Rudy ya no me recuerda, ¿verdad? Una vez que me permití pensar esto, mi destino quedó sellado. Mis gafas de sol no iban a ninguna parte. ¿Qué pasa si le muestro mi cara, le digo mi nombre y él todavía dice, lo siento, ¿quién eres tú de nuevo? La idea de eso era demasiado dolorosa para soportar. Oh, ese sí. Tartamudeé torpemente. Todas las cosas que había planeado decirle a Rudy se habían ido, esparcidas por el viento. Ya ni siquiera sabía qué debía decirle. Y antes de que tuviera la oportunidad de ordenar mis pensamientos, el examen comenzó. Perdí nuestro duelo. Rudy me aplastó por completo. Comenzó sellando mi magia con un hechizo que nunca había visto antes. Mientras estaba allí indefensa, disparó un hechizo de cañón de piedra increíblemente poderoso que rozó mi mejilla. Podría haberme pegado si hubiera querido, por supuesto. Me tomó con calma. Todo el progreso que había hecho como mago se sentía completamente irrelevante. Rudy se había movido mucho, muy por delante de mí. ¿Cómo hiciste eso ahora? Fue lo único que pude preguntarle. Se llama interrumpir magia. ¿No lo conoces? Ni siquiera había oído hablar de eso. Probablemente fue algún oscuro hechizo secreto transmitido entre los miembros de una tribu específica o algo así. Dudaba que alguien más en la universidad reconociera el nombre. Rudy es asombroso. Lo sabía desde el principio, por supuesto. Pero realmente lo había llevado a casa.
No pude evitar sentirme un poco asombrado por él. Había trabajado duro durante años para llegar a donde estaba, pero de alguna manera él había crecido mucho más que yo. Mientras miraba a Rudy, lentamente se inclinó ante mí. Gracias, señor. Por perder a propósito para poder lucir bien frente a todos los demás. ¿Eh? Ahora estaba aún más confundida que antes. Rudy no tenía ningún sentido. No había tenido ninguna oportunidad contra él, y él tenía que saberlo. ¿De qué estaba hablando? Totalmente desconcertada, estreché la mano de Rudy cuando me la ofreció. No se sentía como la mano de un mago, más como la de un espadachín. Tenía callos donde se habían formado y roto ampollas. Rudy probablemente había pasado más tiempo con una espada en la mano que Luke, incluso. Y ni siquiera era un espadachín. Incluso en mi estado de confusión, sentí que mi corazón latía más fuerte que antes. La calidez de Rudy se extendía por mi mano y me hacía irracionalmente feliz. Sin embargo, siguió diciendo cosas que no tenían sentido. Me aseguraré de agradecerle debidamente más tarde. ¿De qué estaba hablando? Realmente no entendí. Sintiendo que comenzaba a sonrojarme, solo asentí. Una vez que se fue, recordé que no me había vuelto a reconocer. Tuve que tomarme un tiempo para llorar. Un mes después, vi a Rudy en la ceremonia de entrada. Se veía aún más agudo que antes, ahora que vestía nuestro uniforme escolar. Cuando nuestras miradas se encontraron, mi corazón dio un vuelco. Aún así, se había inscrito aquí como estudiante especial. Probablemente no le quedaba mucho por aprender aquí, así que pensé que no nos encontraríamos muy a menudo. Después del examen de ingreso, hablé del asunto con los demás, y decidimos que no debería acercarme a Rudy de manera demasiado agresiva si no se acordaba de mí. La princesa Ariel y Luke dijeron todo tipo de cosas para justificar su opinión sobre esto, pero en su mayoría parecían molestos porque Rudy se había olvidado de mí. Eso me animó un poco. Me di cuenta de que se preocupaban por mí como amigo. Al final, la princesa dijo que me dejaría el asunto a mí. Parecía que no lo reclutaríamos para nuestra causa de inmediato, pero siempre podríamos emprender una campaña más lenta para conquistarlo, como lo hicimos con muchos otros. Añadió que Fitz, como compañero lanzador de hechizos silencioso, era el más adecuado para el trabajo de reclutarlo. En retrospectiva, creo que ella era muy consciente de que yo sentía algo por Rudy. Sin embargo, ¿cómo debería empezar a hablar con él? Durante el resto del día después de la ceremonia, lo pensé mientras me sentaba en las clases con la princesa Ariel. Se esperaba que la princesa fuera un ejemplo para los otros estudiantes, por lo que tenía que mantener excelentes calificaciones. A veces es difícil estar en la cima. Enseñaron magia combinada de manera muy diferente aquí, por alguna razón. Rudy supuestamente lo había aprendido de su maestra Roxy, que había estudiado en esta escuela, así que esperaba que los métodos de instrucción fueran familiares. Sentí que lo hicieron realmente complicado. Aún así, tenía las enseñanzas de Rudy en las que apoyarme, así que por lo general descubría las cosas tarde o temprano. La princesa Ariel y Luke, por otro lado, estaban luchando. Hice todo lo posible para ayudar, pero cuando traté de explicar las cosas de la forma en que Rudy lo había hecho, a menudo los confundí más. Fitz, ¿podrías traerme algo que pueda ayudar con la próxima clase? Cuando mis explicaciones no eran suficientes, la princesa Ariel a menudo me pedía que pasara por la biblioteca para buscar material de referencia útil. La biblioteca aquí era su propio edificio, y no había mucho tiempo antes de nuestra próxima clase. Aún así, lo había estado visitando durante 3 años, así que tenía una buena idea de dónde encontrar libros sobre cualquier tema en particular. Solo me tomó un momento imaginarme dónde encontraría el material que necesitaba. Una vez que llegué allí, me moví rápidamente por los pasillos, agarrando un libro tras otro. A este paso, volvería en poco tiempo. Pero luego vi a cierta persona parada frente a una estantería cercana y solté un pequeño grito de sorpresa. Oh. Rudy también estaba en la biblioteca. Había estado pensando en encontrar una excusa para ir a verlo en los próximos días, pero ahora me encontré con él por pura coincidencia. ¿Qué? ¿Qué digo? Justo cuando comenzaba a entrar en pánico, Rudy miró y se fijó en mí. Y un momento después, inclinó la cabeza profundamente. Pido disculpas por el otro día. Fueron mis acciones superficiales las que te hicieron perder la cara. Tenía planeado traerle una caja de dulces, pero desafortunadamente,
como estudiante nuevo, he estado ocupado con tantas cosas. No, está bien, por favor no te inclines. Aparentemente, Rudy tenía la impresión de que yo estaba molesto con él. Eso fue una sorpresa, pero sí explicó por qué se había inventado esa tontería después del examen. Ahora que lo pienso, me había avergonzado en público, ¿no? Sí. Quizás eso también tenía algo que ver con la razón por la que la princesa Ariel había parecido tan molesta antes también. Había asumido que no tenía ninguna posibilidad contra Rudy, aunque no esperaba que me ganara tan profundamente. Pero la princesa Ariel y Luke probablemente estaban un poco descontentos de que yo hubiera perdido. Sin embargo, eso no era importante en este momento. Tendría que pensarlo más tarde. Rudy. Quiero decir, Rudeus, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo aquí? Solo un poco de investigación. ¿En qué? El incidente de desplazamiento. Esas palabras me detuvieron por un momento. ¿Había alguna posibilidad de que hubiera estado pensando en algo parecido a mí? ¿El incidente de desplazamiento? ¿Por qué? Viví en la región Fitoa del reino Asura, y fui teletransportado al continente demoníaco después del incidente. ¿El continente demoníaco? Una vez más, me encontré demasiado sorprendida para decir algo. Había oído hablar del continente demoníaco, por supuesto. Supuestamente era un lugar terriblemente duro donde cada monstruo era de rango D, o más duro. Algunos espadachines devotos viajaban a veces allí para entrenarse, pero la mayoría nunca regresaba. Se dijo que las personas que aterrizaron allí durante el incidente de desplazamiento no tenían ninguna posibilidad de sobrevivir. Pero Rudy había regresado de una pieza. Sí. Me tomó 3 años regresar a casa. Desde entonces han encontrado a mi familia, pero todavía falta un conocido mío. Esta parecía una buena oportunidad para investigar un poco. ¿Es por eso que viniste a esta escuela? Eso es correcto. Eso fue increíble. Sinceramente increíble. Ya veo. Realmente eres increíble, después de todo. Había pasado 3 largos años regresando del continente demoníaco. Y luego, en lugar de dar un gran suspiro de alivio, fue a buscar a otras personas, lo cual fue impresionante en sí mismo. Pero cuando la universidad se acercó a él, aceptó la invitación como una oportunidad para aprender más sobre el incidente. Hablando de determinación. Si hubiera estado en sus zapatos, me habría derrumbado de agotamiento en el momento en que regresé a casa, y pasaría los siguientes 2 años merodeando por un campo de refugiados. ¿Y qué, puedo preguntar, estás haciendo aquí? La pregunta me sacó de mi ensimismamiento. Me había olvidado por completo de los libros de referencia que se suponía que debía llevarle a la princesa Ariel. Quería seguir hablando con Rudy, honestamente, pero no podía dejarla colgando. La clase iba a empezar pronto. Oh, sí. Llevo algunos documentos conmigo. Tengo que irme ahora. Te veré de nuevo, Rudeus. Sí, claro, nos vemos. Cuando me di la vuelta para ver el material que había reunido, de repente se me ocurrió algo. Esta biblioteca era realmente grande y tenía toneladas de libros, pero había relativamente pocos que tuvieran información relevante sobre el incidente de teletransportación. Rudy podría ser brillante, pero rastrear las cosas que estaba buscando probablemente le llevaría un tiempo. Cierto. Deberías leer un libro de Animus que trata sobre la teletransportación, llamado Un relato de la exploración del laberinto de teletransportación. Es una no ficción creativa, pero fácil de leer. Solo para empezar, le recomendé un libro que me había ayudado a entender la teletransportación. Era lo suficientemente simple como para que incluso un niño pudiera aprender lo básico de él. Y también mencionó algunos detalles específicos que a menudo se sacaban de los libros más avanzados sobre el tema. Sintiéndome un poco satisfecha conmigo misma, dejé atrás la biblioteca. Esa noche, estaba lavando un montón de ropa interior. La ropa interior de la princesa Ariel, específicamente. Había una razón por la que este trabajo me había tocado. En primer lugar, la ropa interior de la princesa estaba hecha de una tela extremadamente cara. Y el hecho de que los hubiera usado una princesa Asura aumentaba considerablemente su valor. En otras palabras, podrías venderlos por bastante dinero en el mercado negro. En realidad, hubo un incidente poco después de que nos inscribimos aquí.
Algunas de sus bragas habían sido robadas después de que las mandamos a lavar. De los 5 que fueron lavados, 4 desaparecieron. 3 de ellos fueron vendidos posteriormente, y el estudiante responsable se quedó con una para sus propios fines privados. Algunas de las chicas más inocentes de nuestro dormitorio habían gritado de disgusto cuando este incidente salió a la luz. Pero para la princesa Ariel, que había crecido en la corte real de Asura, y para mí, que había sido su asistente durante un breve tiempo, no fue realmente sorprendente. Había muchas personas en ese lugar que hacían cosas mucho más depravadas de forma regular. Sin embargo, eso no significaba que la situación no fuera desagradable. Desde entonces, lavar la ropa de la princesa se había convertido en uno de mis deberes oficiales. Ella había dudado un poco en obligarme a hacer el trabajo, pero yo podía lavar mi propia ropa al mismo tiempo, así que no fue un gran inconveniente. Por cierto, para disfrazar mi género, ahora usaba exactamente las mismas bragas que la princesa, solo que en un color diferente. Terminé el día de lavado y me dirigí al balcón para poner la ropa interior a secar. El resto podía esperar, pero queríamos que estuvieran listas para mañana. Pero justo cuando empezaba a colgarlas en el tendedero. Por casualidad miré hacia el camino de abajo y vi algo que me hizo parpadear de sorpresa. Había un estudiante caminando por el camino, a pesar de que el sol se había puesto. Las reglas del dormitorio eran muy estrictas en esto. A los hombres no se les permitía caminar de esta manera después del anochecer. Nadie quería que le robaran las bragas, y aunque todavía no era esa época del año, también había que considerar la temporada de apareamiento. ¿En qué estaba pensando este chico, viniendo aquí a esta hora? Tal vez solo estaba tomando un atajo de regreso a su propio dormitorio. Pero incluso si ese fuera el caso, probablemente pronto estaría rodeado por el Comité de Autodefensa del primer piso. ¿Debería avisarles ahora mismo? Se suponía que la primera persona que vio a un niño a esta hora se lo haría saber a todas las demás. Aunque se suponía que no debía hablar en voz alta, sí podía evitarlo. Espera un segundo, ¿estoy viendo cosas? Cuando el chico se acercó, me di cuenta de que era Rudy. ¿Qué está haciendo aquí? En mi sorpresa, mis manos se deslizaron. El par de bragas que sostenía revolotearon hacia abajo en el aire. Directamente hacia Rudy. En el instante en que pasaron junto a su rostro, los atrapó con un rápido chasquido de la mano. Es tan rápido. Nunca bajó la guardia, ¿verdad? La mera velocidad de esa reacción me dijo algo sobre lo que se necesitaba para cruzar el continente demoníaco con vida. Después de unos segundos, Rudy pareció darse cuenta de que lo que sostenía era un par de ropa interior. Miró hacia arriba, me vio y le levantó las bragas como si dijera, se te cayó esto. Fue un gesto lento y casual, muy diferente de su movimiento reflexivo anterior. Oh, por supuesto. Se acaba de inscribir hoy. No lo sabe. Rudy era un estudiante especial y todos tenían una habitación para ellos solos. Escuché que también estaban exentos de todo tipo de deberes típicos del dormitorio, incluida la asistencia a las reuniones donde explicamos las reglas locales. Necesitaba advertirle ahora mismo. Si se paraba fuera de nuestro dormitorio sosteniendo un par de bragas, definitivamente alguien iba a tener una idea equivocada. Ladrón de bragas. Mis miedos se hicieron realidad casi instantáneamente. Una chica gritó desde abajo, el comité de autodefensa que vivía en el primer piso salió corriendo, y Rudy fue rápidamente rodeado. Bueno, es Rudy, sin embargo. Tal vez pueda salir de esto. En lugar de intervenir de inmediato, sucumbí a un pensamiento optimista. Estaba algo interesada en ver cómo Rudy manejaría esta situación. ¿Las derrotaría a todas? ¿Cómo golpeó a esos matones en Villabuena? O tal vez se le ocurrió alguna excusa inteligente y hablaría para salir de ella. También estaba el enfoque de asustarlos con algo de magia. Y el clásico, huye. Observé y esperé con anticipación. Pero Rudy no hizo mucho. Una chica llamada Goliade lo había agarrado del brazo y él se limitó a mirarla con tristeza. Verlo así me recordó la forma en que me habían acosado en Villabuena. De repente, sentí un frío en la boca del estómago. ¿Qué demonios estoy haciendo? Maldiciéndome en silencio, salté desde el balcón, aterricé en el suelo y corrí hacia el grupo. ¿O qué es esto? ¿Planeas resistir? ¡Qué valiente para un ladrón de bragas! ¿De verdad crees que puedes luchar contra tanta gente?
Estaba oscuro, por lo que las demás no parecieron darse cuenta, pero Rudy había fijado las piernas al suelo con magia terrestre. Sin embargo, no entendí la razón por la cual. ¿Quizás no había una? Quiero decir, este era Rudy. Era difícil imaginar que le temblaran las piernas o algo. Pero incluso cuando ese pensamiento cruzó por mi mente, recordé algo de mi infancia. Cuando Rudy ahuyentó a Somal y los otros matones, le temblaban las piernas. Y luego, un poco más tarde. Después de que descubrió que era una niña, y las cosas se pusieron un poco incómodas por un tiempo. Tembló un poco cuando dijo, siento que ya no te agrado, Sylphie. Sí. Estaba asustado porque pensó que lo odiaba. Como un chico normal. Oh. Me di cuenta de algo en ese momento. Algo que debería haber notado antes. Había estado actuando como si Rudy fuera especial solo porque tenía talento. Siempre sentí que él era años y años mayor que yo. Pero en realidad teníamos la misma edad, ¿no? Me encontré recordando una pregunta que mi padre me había hecho una vez y la promesa que había hecho en respuesta. Sylphie, ¿te vas a quedar sentada dejando que te proteja para siempre? No. Iba a ayudar a Rudy. Iba a ser lo suficientemente fuerte para estar a su lado. Iba a apoyarlo, no importa qué. Me lo había prometido a mí misma. Esa fue la razón por la que trabajé tan duro todo este tiempo, ¿verdad? Pero ahora estaba en problemas y yo no había hecho nada. Peor aún, todo el lío fue culpa mía. Espera. No le hagas nada. Me abrí paso hacia el centro del grupo y luego monté una enérgica defensa de Rudy. Podría haber sido la primera conversación real que tuve en esta escuela, a excepción de mis conversaciones con Ariel y Luke. Así de constantemente me apegué al acto de el silencioso Fitz. Sin embargo, la chica que sostenía el brazo de Rudy, Goliade, demostró ser muy terca. Ella seguía insistiendo en que era un criminal, a pesar de que no había hecho nada malo. Es sorprendente que hayas ido tan lejos para defender a alguien. Lo que dices debe ser verdad. Aún así, el hecho es que este chico violó las reglas del dormitorio. Haremos de él un ejemplo al castigar. ¿Qué? En el instante en que escuché la palabra castigar, algo se rompió dentro de mí. No estaba dispuesta a dejar que hicieran un ejemplo de alguien que me importaba solo porque había tenido mala suerte. Saqué mi vara, apunté a Goliade y canalicé maná en ella. ¿No acabo de decir que no hizo nada malo? Suficiente. Ahora suelta su mano. Fitz. Señor. O a todas les gustaría que las enviaran al consultorio médico. Aprendí a hacer amenazas como esta de Luke, en el reino de Asura. Él siempre dijo que fanfarronear era una habilidad importante, así que trabajé duro en eso. Durante nuestro viaje de Asura a Ranoa, lo intenté varias veces cuando nos encontramos con grupos de bandidos. Luke siempre se burlaba de mí porque mi voz era demasiado infantil para lograr algo. Esta vez, sin embargo, pareció tener el efecto deseado. Tisk. Bien, lo entiendo. Goliade finalmente soltó el brazo de Rudy y se fue, refunfuñando en voz alta. Con su líder efectivo desaparecido, las otras chicas también desaparecieron. Uf, esa chica. Si tan solo ella escuchara. Ya había visto cómo era Goliade y no era una mala persona ni nada por el estilo. Pero los hombres bestia como ella tendían a ser muy serios a la hora de seguir las reglas y hacerlas cumplir estrictamente. No eran nada flexibles sobre cosas como esta. Sin embargo, nada de eso importaba en este momento. Tuve que disculparme con Rudy. Esto fue básicamente mi culpa, después de todo. Perdón. Si no hubiera dejado caer esa ropa interior, esto nunca hubiera sucedido. No has hecho nada malo. Me ayudaste. La voz de Rudy sonaba un poco extraña de alguna manera. La rigidez habitual en su voz había desaparecido. Lo miré a la cara y me di cuenta de que me estaba mirando un poco diferente. Y luego todas las piezas se juntaron. Rudy desconfiaba de mí hasta ahora, ¿no? Su actitud me había parecido un poco extraña desde el principio, ahora que lo pensaba. Él siempre se inclinaba ante mí, para empezar. Pero ahora entendí por qué. Por supuesto que tenía sentido. Ahora era el silencioso Fitz, no su vieja amiga. ¿Por qué no iba a desconfiar de mí? Sin embargo, parecía que ahora me había ganado un poco de confianza.
Eso me hace un poco feliz. Nada de esto habría sucedido si no hubiera metido la pata, pero sentía que los dos estábamos un poco más cerca ahora. Aproveché la oportunidad para explicarle las reglas del dormitorio a Rudy, advirtiéndole que este camino estaría prohibido después del atardecer. Tal como sospechaba, parecía que nadie más le había dicho nada de esto. Asintió profundamente mientras yo hablaba. Estoy realmente agradecido con usted, maestro Fitz. Y con esas palabras, volvió a inclinar la cabeza. Se sintió un poco extraño verlo actuar agradecido conmigo. Cuando estaba siendo intimidada, nuestras posiciones se habían invertido totalmente. ¿Le había dado las gracias alguna vez con tanta cortesía? Algo de esto me pareció extrañamente divertido. Ajaja, se siente un poco extraño escucharte agradecerme. Oh, ¿por qué es eso? Estuve a punto de decir bueno, porque la primera vez que nos vimos. En el último momento, sin embargo, dudé. ¿Realmente quería revelar mi identidad? La ansiedad creció dentro de mí al pensarlo. Si dijera, lo siento, no te recuerdo, en este momento, realmente dolería. Me convencí de que de todos modos no importaba. ¿Y qué si no me recordaba? Podríamos empezar de nuevo, con una pizarra en blanco. Podría dejar el pasado a un lado y conocer a la persona que era ahora. Eso me sonó bastante bien. Entonces, todo lo que dije fue, eso es un secreto. Rudy parpadeó confundido. Regresé al dormitorio después de eso. Naturalmente, primero hice que Rudy devolviera las bragas. Como las había atrapado en el aire, no estaban sucios ni nada, pero Rudy era un hombre. Me incomodaba un poco hacer que la princesa Ariel usara ropa interior que él tenía en sus manos. Supongo que debería lavarlas de nuevo, ¿eh? Sosteniendo las bragas bajo la luz del pasillo, me congelé en su lugar. Después de todo, no eran de la princesa Ariel. Eran mías. Rudy los había estado sosteniendo durante bastante tiempo, ¿no? Pasó algún tiempo antes de que pudiera dejar de retorcerme de vergüenza. Pasaría un mes más o menos antes de que los dos empezáramos a investigar juntos el incidente de la teletransportación. Cuando desperté de mi sueño, encontré a Rudy a mi lado. Bar. No pude evitar dar un pequeño grito. Afortunadamente, no lo despertó. Estaba durmiendo profundamente con una expresión pacífica en su rostro. Lo había visto así unas cuantas veces en Villabuena, pero esta era la primera vez que tenía la oportunidad de verlo dormir como adulto. Un adulto, ¿eh? La palabra recordó lo que habíamos hecho anoche. Cuando miré debajo de la manta, descubrí que ambos estábamos completamente desnudos. La agradable niebla de la somnolencia dio paso a la vergüenza, y de repente me di cuenta de un dolor persistente entre mis piernas. De hecho, lo hicimos. Era algo con lo que había soñado durante años, si no con detalles gráficos. Pero ahora era realidad. Cuanto más recordaba de anoche, más quería apretar una almohada contra mi pecho y darme vueltas pateando mis piernas en una mezcla de vergüenza y éxtasis. Da. Mientras me cubría la cara con ambas manos, choqué accidentalmente con un codo contra el hombro de Rudy. Sin ninguna razón en particular, presioné suavemente mi mejilla contra ese hombro. Rudy parecía delgado a la distancia, pero en realidad tenía un cuerpo sorprendentemente musculoso. Era lo suficientemente grande como para tragarme completamente en sus brazos. ¡Ah! ¡Para! Realmente necesitaba controlar estos pensamientos perdidos. Mi cara iba a prender fuego a algo. Me aparté de Rudy. Pero mientras me movía, frunció el ceño. Hacía una mueca en sueños, casi como si tuviera dolor. Sin embargo, cuando tomé su mano en la mía, su expresión se suavizó. En este punto, finalmente abrió los ojos. Y después de mirar al techo durante unos segundos, se volvió lentamente hacia mí. Buenos días, Rudy. Cuando hablé con él, una clara mirada de alivio se extendió por su rostro. Aproximadamente 2 segundos después, se acercó a mí y me agarró los pechos. ¿Ya? ¿Qué? Rudy. No le pegué ni nada. Principalmente porque me gustó la forma en que se sentía. Después de manosearme un rato, Rudy me abrazó con fuerza y murmuró, estoy curado, con una voz llena de sentimiento. No entendí lo que quería decir de inmediato. Pero también había algo más en mi mente. Rudy, ¿qué piensas? Mi cuerpo está bien, ¿verdad?
Hice mi pregunta tentativamente, mi corazón latía con ansiedad. Sentí que probablemente todo estaba bien ahora. Pero todavía quería escuchar la respuesta. Gracias. Eso fue todo lo que dijo Rudy. No entendía por qué me había dado las gracias en la cueva, pero ahora lo hice. Esta vez, pude ayudarlo. Quizás yo no era su igual, en algunos aspectos. Pero aún así me las arreglé para apoyarlo. De nada. El sueño que había estado persiguiendo todos estos años finalmente se había hecho realidad. A partir de ahora, Rudy y yo formamos un equipo. Fin de la historia paralela.